Hoy es 13 del 3 del 2013. Bueno, Padre, venimos ante el trono de gracia de usted por medio de aquel que abrió el camino, que es su Hijo, para dejar todas nuestras cargas, nuestros pecados, que siempre nos ensuciamos las manos, los pies, el corazón, para ser lavado, ¿no? Pedimos por este estudio que estamos haciendo de el libro de Progreso de Peregrino, por nuestro hermano Juan Bunyan, que nos ha dejado como un legado entre tantos libros que hay. Y es bueno estudiar estos libros, pues hoy hay tantos libros que han salido malos, ¿no?, dentro de las librerías cristianas. Por supuesto, como siempre digo, antes de empezar el servicio, no suplanta su palabra, usamos solamente para un medio de edificación, como una lectura que tenemos. Gracias, y le pedimos que el predicador pueda estar expandiendo sencillamente esta alegoría que tiene este libro, ¿no?, que es de la vida, que representa la vida cristiana de todo aquello que estamos peregrinando en esta tierra, que vamos a la patria celestial. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos por fin a donde Peregrino tanto estaba anhelando llegar, ¿no? Él quería despojarse de su carga que estaba continuamente asediando, ¿no? Y no sé cómo tendrás en tu traducción, pero yo en esta tengo capítulo 6, dice: Cristiano llega a la cruz, se le cae la carga de sus hombros, es justificado, recibe una investidura y un diploma de adopción de la familia de Dios. O sea que medio largo para poner el título, ¿no? ¿Viste? Como el muro de salvación. El muro de salvación. Sí, el cristiano viene a la cruz y la carga se desprende de su espalda. Bueno, después vemos qué título le ponemos. O sea, estaría bueno, Cristiano llega a la cruz, algo así, ¿no? Exacto. Pero bueno, un título... ¿empiezo a leer? ¿Sí? Dice: después, en mi sueño, vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos murallas llamadas Salvación, y marchaba, sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña y cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros, y rodando fue al caer en el sepulcro, y ya no le vi más, dice. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito él, leí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como extático mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con la paz, y luego el primero le dijo: perdonados te son tus pecados. Entonces el segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje, y el tercero puso una señal en su frente, le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su espalda a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y continuó cantando: vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivios a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio rota, yo sentí bendita cruz, bendita sepultura. Es cortito, esto casi media hoja tiene nada más, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a intentar extraer un material de acá. Los casos de abuso de menores han apartado mucho. ¿Qué es el crecimiento de la Iglesia? Primero, voy a leer un pasaje donde el Señor Jesucristo
iba a leer primero, estaba pensando si leer Isaías 61 o Lucas 4. Y dije, bueno, voy a leer los dos pedacitos. No, tampoco Isaías no lo leer todo. Pero voy a leer de Lucas 4, el 16 en adelante. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga, está hablando del Señor Jesucristo. Entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces vemos que el Señor Jesucristo estaba leyendo Isaías 61 cuando se le dio el rollo, ¿no? Y si vemos ahí, después más adelante, aquellos que tienen más, saben, o sea que han estudiado esta parte de Lucas, saben que decía que esa parte de la escritura que el profeta estaba hablando se estaba cumpliendo en él. Que después decía, ¿cómo es posible que el carpintero? Pero él estaba diciendo que esa parte debía haber llegado a cumplimiento, a su fin, en él. ¿Y qué sucede? Que para qué lo ungido, dice, para anunciar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, a los pobres de espíritu, ¿no? Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? ¿A los cautivos de qué? Del pecado de Satanás, que los tiene presos en el yugo, viviendo solamente la esclavitud para él, todo el tiempo solamente bajo el látigo de él. Y la recuperación de la vista a los ciegos. Sabemos que Satanás ha cegado el entendimiento de la persona, 2 Corintios 4:4, ¿no? Para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces le ciega la mente, los ojos, ¿no? Cristo nos quita esa venda, ¿no? Y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor, ¿no? La fiesta jubileo que vemos que después cristiano festeja, después de quedar libre, ¿no? Entonces vemos como el Señor Jesucristo ha venido a liberar a aquellos que todos estaban cautivos y estaban oprimidos. Él leyó Isaías 61. Yo no voy a leer todo Isaías 61 porque es largo, pero voy a leer una parte para que vea que en sí está en Isaías 61. Ahora vamos un ratito ya con el peregrino. Dice así, Isaías 61, buenas nuevas de salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y después sigue hablando, es largo, ¿no? Entonces, vemos que en la parte, creemos que Isaías 61 porque, por lo que dice acá, peregrino, dice, después de un sueño vi cristiano, dice, bueno, dice, cristiano ir por un camino, resguardado a uno a otro, por otro lado, por dos murallas llamadas salvación. Ahí en Isaías 61, en el versículo 18 es 61, dice así. Ay, perdón, 60 estaba leyendo. Perdón, yo estaba leyendo Isaías, lo que el Señor Jesucristo había leído, ¿no? Pero en Isaías 60, Isaías 60, versículo 18, dice así: no se irá a hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza.
Acá entonces creemos está sacado por ahí porque dice que cuando Cristiano iba caminando, iba por un camino recordado a uno u otro lado, por dos murallas llamadas salvación. Y acá en Isaías 60:18 dice que sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza, ¿no? Está hablando todo en el contexto de la futura gloria de Jerusalén, ¿no? Vemos que estas murallas, o sea, de salvación, fíjate que él dice, él iba por un camino, él dice, otro lado por dos murallas llamadas salvación, marchaba, sí, con mucha dificultad por razón de la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros y rodeado fue a caer en el sepulcro y ya no le di más. Entonces vemos que el camino que conduce a la salvación siempre está, Dios va resguardando ese camino de aquellas personas que Dios ha llamado, siempre va a conducir a la cruz, el Evangelio. Siempre por donde vaya el peregrino que Dios ha llamado, aquel que ha llamado eficazmente, va a ir, tiene que ir, directamente a la cruz. Hoy veo que muchos llamamientos no son así, desde el altar, desde la calle donde se predique, sino que estos caminos, que no son de por un camino, sino que son caminos anchos y espaciosos, y no conducen estos llamamientos a la cruz, sino que van generalmente a la prosperidad, a la sanidad, y cosas que por ahí, diversidad, puede ponerle la diversidad de ejemplos que le han presentado. A mí me han presentado un montón, me han presentado si la historia vive en este mundo, el testigo, el otro, Dios te quiere dar esto, y bueno, pero muy pocos conducen como peregrinos este camino, va resguardado hacia la cruz. El Evangelio, siempre después de haberle presentado, tiene que presentar a Cristo crucificado y resucitado, si no habéis creído en vano, dice la Escritura 1 Corintios 15. Entonces, tiene que ir ahí. No podemos presentar otro evangelio, y Cristiano tuvo que ir ahí. Lamentablemente en el día de hoy, como dice Filipenses 3:18, dice que hay muchos enemigos de la cruz, no predican este evangelio. Si no me equivoco, en 1 Corintios 1:23, por ahí debe estar, no lo busqué, pero dice que nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces ese es el Cristo que predicamos, Cristo crucificado y resucitado, y ese es el evangelio que se debe predicar, y Cristiano fue directamente a la cruz. Ahí es donde nos conduce, ¿no? Porque es necesario que dediquemos este evangelio. En Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como a raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por todas sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartaban cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad a todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Para opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá así
a su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá, quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. El Evangelio de Isaías, podríamos decirlo, ¿no? Nos estaba profetizando, ¿no?, en ese tiempo lo que iba a ser la obra de expiación de Cristo por nuestros pecados. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Murió por nosotros, por nuestros pecados. Es importante que veamos, y lo vuelvo a recalcar una vez más, porque lamentablemente en el día de hoy hay muchos enemigos de la cruz que no les gusta predicar, ¿no? Si vemos, ya estuvimos como casi 2 años, podríamos decir, estudiando el libro de Romanos. Una vez pasamos por estos versículos, en Romanos 3, si no me equivoco, 24 o 25, y se justificaba por medio de la fe. Creo que estaba por acá. Desde el 23 voy a leer. Por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo. Y Mario, por favor, me traes esa Biblia, gracias. Me agarró la tos, todavía no me recuperé del resfrío. Gracias. Ahora sí. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. No vamos a estar explicando, o sea, como hacemos todos los domingos, texto por texto, pero vamos a tratar de explicar un poco por arriba, ¿no? Que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención ya había visto que nos libró mediante un pago que Él hizo, ¿no? O sea, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, mediante la fe como evidencia de su justicia, cosa de pasado por alto Dios tolerancia a los pecados pasados. Bueno, ese Cristo, el Padre mandó al Hijo, como ya sabemos, ¿no? Y es por medio de la fe de que nosotros somos salvos. Pero la fe solamente es un medio, como ya hemos explicado muchas veces, por el cual nosotros nos apropiamos de la justicia. La justicia vendría a ser Cristo Jesús, ¿no? En Él somos justificados, es un acto legal por lo cual nosotros pasamos a estar bien, o sea, ante el juez nuestros pecados, o sea, nosotros somos, porque muchos no entienden toda la justificación, sería algo así, estamos en bancarrota, somos deudores y no podemos pagarle. Él nos acredita. Cuando venimos a Cristo, al Señor Jesucristo, nosotros, ¿por qué es importante predicar de la cruz? Porque hoy no se predica de la cruz, es necesario. Fíjate que Bunyan dice acá en su alegoría, fíjate que él dice así, en una parte dice, al llegar a la cruz tendamente se le cayó, pero después dice y una parte, para acá se lo puedo encontrar, por algunos instantes se quedó como estático mirando y adorando, porque era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga, y continuó contemplándola hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas, llorando estaba. Bueno, se le aparecen tres ángeles, ¿no? ¿Qué sucede? Es necesario, creo, predicar de la cruz,
porque cuando contemplamos la cruz, cuando te predican de la cruz, o sea, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, como dice segunda de Corintios, porque de memoria no me lo sé que dice que aquel que no conoció pecado por nosotros, pero lo voy a buscar mejor. 5:21 me parece, a ver, 21, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa transacción que se hace, esa imputación que se hace, donde hay un cambio, a él se le imputa, se le ponen en la cruz todas mis suciedades, todos mis pecados que he hecho y que iba a hacer, y a mí se me pasa su justicia, su vida santa, su vida recta que ha caminado, ¿no? Sobre mí. Y a él que no había cometido nada, a él el santo, aquel que no puede ver el pecado, o sea, no puede ver la maldad, se me pasa todas mis suciedades. Es algo que los cristianos no podemos entender cuando vemos la cruz. Por eso es necesario que se predique la cruz. No se puede predicar un evangelio light. Por eso el cristiano se queda contemplando así, no pudo entender cómo se cayó eso. Y se quedó, dice, un rato largo mirando. Lamentablemente hoy no se predica este evangelio, creo, y son pocos los que pueden, no solo en ese momento, creo, llegar ahí a contemplar. Yo creo que durante toda nuestra vida es un contemplar de esa cruz. Creo que durante todos los días pecamos, y todos los días creo que debemos ir a la cruz, no solamente el primer día. Yo creo que la mayoría, no sé si siempre hablo, trato de no hablar en tercera persona, hablo por mí. Yo voy todos los días a la cruz, tengo que ir todos los días a la cruz. Por mis suciedades que cometo y mis pecados, tengo que ir a la cruz. Y debemos ir a la cruz, no la primera vez creo, sino que es un continuamente ir a la cruz a mirar. Creo que somos perdonados ante el juez, pero después como hijos ofendemos a nuestro padre, ¿no? Y ella es un perdón de un padre a un hijo. Primero es un perdón ya de juez, vamos a decir un reo, o sea, donde se le perdona, ¿no? Los pecados, se lo adopta. Después, pero nosotros continuamente creo que se ha perdido ese ir a la cruz, ese ir al huerto, ¿no? Continuamente a estar mirando, ¿no? O sea, sabemos que Él ya no está en la cruz, que Cristo ha resucitado. Pero cuando hablo de eso que no se entiende, porque siempre que hay por ahí alguien que está buscándole, ¿no? Como alguien para comentar o algo en las prédicas, no va a lo que voy a la cruz siempre. Sabemos que Cristo ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Lo que me digo cuando ir a la cruz, me estoy refiriendo a ir a ver el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Eso, ¿no? Que voy a mirar a la cruz que está ahí, porque Él no está. Que se sepa entender lo que quiero decir, que yo vaya a ver lo que Él ha hecho en la cruz y que ahí en Él sigo teniendo perdón de mis pecados. Lamentablemente ni se predica de los pecados, perdón de los pecados hoy, y tampoco se predica, y si se predica no se predica que el cristiano después de venir, como vimos a través del arrepentimiento de la confesión de fe bautista de 1689 de Londres, que vimos, el arrepentimiento también el arrepentimiento es una vez, o sea que se arrepiente uno, pero después tenemos continuamente, vamos cometiendo pecados, si no diríamos perdona nuestros pecados, Padre nuestro que estás en los cielos, si no hubiera dicho si alguno peca, hijito mío, tener abogado, ¿por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros. Entonces debemos ir a la cruz. En Zacarías 12:10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Que dice, y me mirarán a mí, a quien me han traspasado. Cuando vamos a la cruz y miramos, vamos a llorar y lamentar por aquello. ¿Por qué? Porque vamos a entender recién ahí qué es lo que hizo Él. Pero si nadie se predica, nadie se preocupa
hoy es el tomar tratadito, hacer la oración, o pasar al frente, y hacer esto conmigo, eso no. ¿Cómo vas a llorar? O sea, ¿cómo vas a entender si nadie te predica de que estás muerto en el pecado, que ibas al infierno, en un momento te ibas a despertar y vas a caer al lago de fuego? Y hoy una salvación tan grande, y no solo eso, que después de ser cristianos le seguimos ofendiendo y le seguimos contristando al Espíritu Santo. Y nos seguimos lamentando, ¿cómo es posible? Y por más que queremos correr y caminar como Él, no podemos, nos caemos, nos levantamos, y no podemos caminar como camina nuestro hermano mayor. No sé si yo no tuve, pero aquellos que han tenido hermanitos, creo que vi a tu hermano cuando era chiquito, Mijael. Cuando era chiquito creo que yo iba, cuando estábamos saliendo de novio, yo te iba a buscar en bicicleta, ¿te acordás? Y él corría, me acuerdo, entre los yuyos, y medio como que corría como chiquito y pum, se caía, se levantaba, era el chiquito, me acuerdo, ¿te acordás? Bueno, pero vos no, vos era más grande. Creo que nosotros queremos correr o queremos ir así, pero creo que en el momento nos caemos, como es el que se caía en el yuyo, él así, y se trompieza, porque no son fuertes sus piernas, todavía no estamos fortalecidos. ¿Y qué sucede? Los yuyos, así como se caía tu hermanito los yuyos del pecado que crecen, a veces se enredan, o nos quieren hacer enredar y caemos, el terreno que no está bien, nos hacen caer. Creo que por más que queremos, no podemos caminar como quisiéramos, ¿no? Entonces, es necesario que se predique de la cruz. Bueno, justo había sonado, me cuento rápido, había sonado el teléfono, ya para ir terminando la prédica y justo, no sé quién era, aparentemente era un hombre que era evangelista, ¿no? O sea, nunca sucede, o sea, esto en la casa, tenemos que desenchufar el teléfono, ¿no? Pero justo lo que estaba hablando, que hay muchos enemigos de la cruz, y justo me llamó un hombre que venía a predicar acá y decía que era evangelista, ¿no? Recién ahí cuando sonó el teléfono, y él decía que tenía videos, que crecían los brazos y los ojos, de aquello que veían, de la iglesia que yo salía antes, ¿no? Y le expliqué que estamos acá, nosotros nos separamos, yo soy otro bautista, que nosotros somos reformados, y bueno, y él explicaba que incluso me decía que era una ofrenda, y yo le dije que yo no cobraba, incluso por esto, y él decía que si no cobraba, entonces cómo va a vivir el evangelio. Como que está muy errado, me decía lo que Pablo decía ahí, que con sus manos, que el obrero es digno de su salario. Yo le dije, si estudia bien Mateo 10:10 cuando está, le digo, va a ver que Cristo dijo que el sustento, le digo, pero era comida, que se le ponía en la mesa y la palabra de apóstoles. Y dice, bueno, pero ¿qué yo soy? Y digo, usted me dice, digo, que evangelista, digo, veía apóstol, dice que es un enviado. Ya terminó, o sea, eso, y entonces no, y era para los apóstoles ese sustento. Y bueno, él decía que como entonces no hago yo bien mi trabajo, si no cobro. Y me parece extraño esto, ¿no? Porque justo estábamos hablando de la cruz, de que entonces Pablo tampoco hacía bien su trabajo, era justo lo que le decían a los corintios a Pablo, ¿no? Porque él no cobraba, ¿no? Y lamentablemente es así. Y bueno, al final creo que yo no estoy para juzgarlo al hombre Marcelo, ¿no? Que llamó, no soy quien para juzgarle a él, pero eso es lo que hay acá en Mar del Plata, ¿no? Y lamentablemente se sigue, y veo que vienen viniendo otros predicadores de otras partes, como de México, me parece que vino, de México y no sé qué otra parte, acá, ¿no? Y creo que eso es lo que... Y él me importa, digo, yo te ayudo a evangelizar, me dijo, vos como pastor y maestro, vos adoctrinarlo, enseñarle como vos quieras, me dijo. Yo ya me di cuenta, ¿no? Yo digo, pero yo no le puedo enseñar como yo quiero, yo tengo que adoctrinar de acuerdo a como las escrituras me mandan. Y después me quería instalar un servicio, ¿no? Y habló y yo soy licenciado de teología, y me decía, y yo le pregunté qué clase de teología, porque es amplia, basta. Nosotros hacemos reformas, es la mejor y la bautista. Pero bueno, le entonces la bautista, pero ¿qué bautista? Le digo, porque yo tengo a Schaffer ahí, que a mí no me sirve, o sea, 2 tomos tengo, de 1000 no sé cuántas páginas cada uno, 2 tomos de él, y a mí no me sirve. Tengo uno, o sea que nosotros utilizamos Berkov, entonces me di cuenta que no sabía mucho sobre eso. No sé qué es lo que... Pero volviendo al peregrino, lo que estaba diciendo justo, es que eso es lo que sucede, ¿ves? Que no se predica hoy el Evangelio de la Cruz. Y lamentablemente muchos predicadores están viniendo a esta ciudad porque como Mar del Plata es una ciudad, vamos a decir, de turismo, que más o menos
vienen, o sea, para acá y andan viajando, ¿no? Como se Judas, así, como vientos o sea, son llevados, ¿no? Así, y lo siento, ¿no? Pero de verdad yo prefiero mantenerme acá apartado, como le dije a él, no estamos para conformar a hombres, sino a Dios, como Gálatas 1:10, y eso es lo que sucede, ¿no? Que hoy no se predica del Evangelio de la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos, ¿no? Al peregrino. Entonces vemos que él se le cae la carga. Si vamos a Hebreos 9, 24 y 26, Hebreos 9, 24 y 26, dice así: porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que del cielo mismo, para representarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. ¿Mm? Y en Hebreos 10:10, si no me equivoco, a ver si es en el 10, dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Entonces vemos que el sacrificio que fue hecho en la cruz una vez y para siempre es lo que a nosotros ya de esto hemos predicado mucho, ¿no? Nos ha librado, o sea, de pecado. No solo la crucifixión, sino la resurrección. En Romanos 5:1 dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio, somos justificados por la fe, tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque estamos en ira con Él, en enemistad. Nuestros pecados nos tenían alejados y es el único medio para acercarnos a Él, ¿no? Y es por medio del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es esto que sucede después? Que vemos que Bunyan está acá. Fíjate que dice que su corazón rompió en abundantes lágrimas, ¿no? El arrepentimiento, él se arrepiente al mirar eso. No todo es necesario que lloren, pero él se arrepiente de haber ofendido a un Dios tan grande, ¿no? Y al ver en la cruz como él pagó por nuestro pecado y llevó, ¿no? Y fíjate que y se le aparece, que dice, se le aparecen tres resplandecientes, tres seres resplandecientes se pusieron delante de él. No especifica que son ángeles, solamente dice resplandecientes. Se pusieron delante de él saludándole la paz. Luego primero le dijo: perdonados te son tus pecados. Entonces, perdonados son tus pecados. En Efesios 1:7 podemos leer que dice así: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? Él nos ha redimido, Cristo, ¿no? Él nos ha comprado con su sangre, ¿no? Él ha pagado y tenemos perdón por los pecados. El segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje. Nuestras obras son trapos de inmundicia que llevamos. No podemos ir a la cruz con nuestros trapos de inmundicia, nuestro ropaje viejo tiene que ser desechado y tirado lejos. Y nos investimos de la justicia de Cristo, ¿no? De su vida, que Él caminó sobre esta tierra, su obediencia activa y pasiva. La activa, la que Él camina, son términos dentro de la teología, ¿no? La obediencia activa en su vida, que es santa, antes de caminar sin pensamiento, y la pasiva es en la cruz, como Él cargaba nuestro pecado. Entonces, esa obediencia se nos es imputada a nosotros, se nos es puesta. Ese es el ropaje nuevo. Por eso no me acuerdo si más adelante se encuentra con otro y dice que va caminando, que hizo trampa, y no me acuerdo que una parte que yo siempre lo nombro y dice: la diferencia entre tú y yo, tu ropaje, nomás le dice. Que era el peregrino, había sido justificado, el otro hizo trampa y creía que no. Eso lo vamos a encontrar más adelante. Y el tercero le puso una señal en su frente, le entregó un rollo sellado, el cual debían estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Y Cristiano ve todo esto y dio 3 brincos de alegría. Entonces, ¿qué vemos? El tercero le puso una señal en su frente. En Efesios 1:12
y 13 dice así: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué? Dice, a fin de que nosotros, los primeros en Él, después de escuchar el mensaje. Fíjate que escuchar el mensaje es importante, escuchar la predicación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no se escuchase el mensaje, lamentablemente hoy no se predica de esto. Hay otro mensaje, no hay mensaje de la salvación en Cristo Jesús, de tus pecados, ¿no? ¿Qué te dice? De la verdad, el evangelio de vuestra salvación. No es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de otras cosas que puedan, ¿no? Sino el evangelio de la salvación. Necesitamos ser salvados. ¿De qué? Muchos dicen, ¿sabés que vos le preguntás mucho, necesitamos ser salvados? ¿Y sabés qué te dicen? ¿De qué? Y lamentablemente, no con mala intención, ya voy terminando, ¿no? Pero dicen, de mis pecados. ¿Pero sabés que no sos salvado de tus pecados? La Biblia dice que sos salvado de Dios. Sos salvado de la ira de Dios. ¿Por qué? Tus pecados sí te van a llevar, pero vas a hacer porque, ¿qué? Viste que con la parte en hebreo que dice, ay, aquel que cae en Dios, en mano de un Dios airado. Como decía Jonathan Edwards, o sea, ¿te acordás en la predicación que decía de pecadores en manos de Dios airado, algo así, ¿no? Entonces, de eso sos salvado. De Dios, o sea, de la ira que va a venir. De eso necesitamos ser salvados. Pero si te predica otro evangelio, entonces después de escuchar, si vos escuchaste ese mensaje de que en Cristo fuiste salvada, o sos salvado, o sea, vos estás escuchando de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, si creíste en eso, entonces fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Son las arras, fuiste sellado, primer pago, o sea, pertenecemos a Dios. Él dice, son míos ahora, nadie los toca, son míos, fueron comprados, entonces Él nos ha dado las arras de la promesa. Y el diploma, si no, fíjate como dice al principio, que dice, cristiano llega a la cruz y se le cae la carga de sus hombros y justificado recibe una investidura y un diploma de adopción, dice ahí en el libro. Entonces el diploma viene a ser el diploma de adopción, que cuando lleguemos nosotros vamos a mostrar que somos hijos de Él. El diploma, cuando llegues, ese que va a llevar a cristiano, es y lleva también la seguridad de que Él había sido que Él ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Fíjate que dice, y para ir terminando, dice, y después de esto, dice, el cual debía estudiar en el camino y entregar a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 altos, o sea, nosotros diríamos saltos, de alegría, y continuó cantando. Fíjate que Cristiano se puso contento. Yo cerré, creo, Isaías, pero de mientras podría ir diciendo Isaías 61, 10, 61, 10, dice así: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha embestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Nos gozamos, estamos contentos porque hemos sido justificados, tenemos esa seguridad. Nosotros, a pesar que todavía no podemos caminar, pero confiamos en el sacrificio que Cristo ha hecho, ¿no? Cuando el pueblo de Israel fue liberado, o sea, de la esclavitud de Faraón, fíjate que ellos cantaron un cántico, con Moisés, y así también nosotros vamos a cantar un cántico cuando estamos en los lugares celestiales, cuando allá se pase nuestro nombre. Así que esto es lo que vemos, o sea, que podemos aprender. O sea, no queda cortito, pero bueno, se hizo un poquito largo. Me gustaría que... ¿Sí qué? Entonar un himno, sí. Que nunca cantamos un himno nosotros, pero hoy creo que como cristiano dice que estaba contento al ver todo esto y dio otro salto de alegría y continuó cantando. Por supuesto nosotros no vamos a cantar
Vine cargado con la culpa mía de lejos y sin alivio en mi dolor. Mas en este lugar busca alegría, mi solar, y mi dicha comenzó, y aquí cayó mi carga y salté. Bueno, pero vamos a cantar otro cántico que también tenemos nosotros en nuestro himnario, perdón, en el 110, que se llama En la Cruz. Si quieren cantarlo, aquellos que estén contentos de que han sido perdonados sus pecados y han sido justificados. Cuando quieran. En el 110, en la cruz. Viste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amado Padre, le agradecemos porque una vez más podemos ir a la cruz y ver el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y que nunca se nos olvide el Evangelio de nuestras mentes, que podamos siempre caminar. Además, el justo por la fe vivirá, que podamos siempre estar caminando y sabiendo que también que fuimos justificados, que caminemos de acuerdo al ropaje que se nos ha dado. Y algo que me llama la atención, que en el libro que tengo yo, o sea, la fotocopia, porque no tengo, en la mía que yo tengo es una fotocopia, en este dice que el cristiano prosiguió su viaje, no termina en la cruz y ya acepté a Cristo y me arrepentí y ahora me congrego, sino que dice y prosiguió su viaje. Debemos seguir en este viaje hasta llegar a la patria celestial, no termina ahí nada más, debemos seguir, pero ahora vamos en este camino, ya vamos contentos y gozosos, porque la carga del pecado, mi yugo, dice que es ligero, Cristo, así que Él nos ha librado, nos ha sacado el lazo, así que le pedimos, también pido por el hombre que ha llamado, que pueda encontrar el verdadero evangelio y no ese que anda predicando. Yo no soy usted, yo no le puedo juzgar, no me puedo hacer como Santiago dice y se hacéis ustedes jueces, yo no puedo, pero sabe que nunca he pedido una plata, y no es como él me dijo que enseñaba, si yo no enseñaba, si no estaba cobrando es porque mi enseñanza era muy pobre, me quiso decir, como que no estaba muy, y sabe que nunca he pedido una plata ni cobro nada por esto. No puedo entender cómo, o sea, él dijo que hay que vivir del Evangelio,
y entender como que Pablo muchos malinterpretaban. Yo no soy ni quien, pero puedo decir como Pablo en Primera de Corintios, como dijo nuevo, nadie me va a quitar la gloria que tengo de predicar el Evangelio gratis. Y también en Segunda Corintios 2:17 dice, no somos como muchos que lucran con el Evangelio. Y lo hacemos, o sea, si usted ha levantado pastores que a usted le ha placido sustentarlo, usted es el Rey Soberano, yo le agradezco por todos los materiales, libros y su Santo Espíritu que nos ha dado para poder proclamar de gracia, porque es mejor dar que recibir, y de gracia haber recibido. Yo de gracia recibí este Evangelio, no le puedo cobrar algo que se me ha dado gratis a mí. No entiendo, pero bueno, cuando lleguemos al camino final, usted me mostrará. Así que le agradecemos por todo en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús, y como siempre decimos, esta iglesia bautista desde Mar del Plata. Amén. Amén.